La historia de Gina Potes. ¿Conoces a Gina Lilian Potes Aguirre? Sí, esa misma. La primera mujer en Colombia en ser víctima de un ataque con un agente químico que le provocó severas lesiones. Pero espera, que no solo ganó notoriedad como sobreviviente y por las cicatrices que le dejaron las quemaduras con ácido, sino que se convirtió en una reconocida activista que ayuda a otras mujeres que han pasado por lo mismo y ha impulsado cambios en su país para que esos delitos no queden impunes. ¿Quieres saber más sobre esto? Entonces no te vayas y quédate hasta el final del video, pues echaremos un vistazo a lo más profundo de su vida. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. Gina Lilian Potes Aguirre nació el 15 de septiembre de 1976 en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia humilde. Es la segunda de los 4 hijos de Nancy Aguirre, 2 hombres y 2 mujeres. De su padre se desconoce la identidad, pues está distanciado de la familia. Quienes la conocieron de pequeña la describen como una niña encantadora de piel morena, cabello oscuro y ojos vivaces, que soñaba con ser artista y seguir los pasos de su compatriota, la popular cantautora Shakira. Creció junto a sus hermanos en diferentes casas en alquiler de los barrios El Tunal, El Carmen y San Vicente, en la zona sur de la capital colombiana. Desde temprana edad fue testigo de los daños que genera la violencia de género, pues su infancia estuvo marcada por los maltratos que recibió su madre. Aunque prefiere no ahondar en los detalles, Gina ha revelado que fue víctima de agresión sexual cuando tenía tan solo 10 años. Todas esas vivencias la hicieron madurar antes de tiempo. Con tan solo 16 años, tuvo su primer hijo, al que bautizó como Andrés. 3 años más tarde nació David. A los 19 años, y con las dificultades que implicaba la crianza de 2 hijos pequeños, Gina decidió formalizar el matrimonio con su pareja de entonces. Durante esos años, su esposo cuidaba a los niños mientras ella trabajaba con su mamá en un taller de costura. Pese a las dificultades diarias, Gina mantuvo un carácter alegre que hacía juego con su belleza natural. Gracias al trabajo en el taller, comenzó a estudiar diseño de modas y estética, oficios de alguna forma emparentados con sus sueños de ser modelo o cantante. Pero todos sus planes futuros se vieron frustrados por un inesperado acontecimiento que cambiaría su destino y el de su familia. El lunes 28 de octubre de 1996 fue un terrible día para Gina, entonces de 20 años. Esa fecha quedó marcada a fuego en su piel y significó un antes y un después en su vida. Alrededor de las 7 de la noche, Gina estaba lavando los platos de la cena en la cocina de su casa, ubicada en el barrio de San Vicente de Bogotá. En ese momento sonó el timbre y fue a la puerta para saber de quién se trataba. Junto a ella iban su hermana menor, Angie, de 12 años, y su hijo Andrés, de apenas 3 años. Al abrir la puerta, se encontró frente a ella a una señora desconocida, quien le preguntó por la dirección del jardín infantil de la zona. Mientras Gina le explicaba a la mujer la ubicación del lugar, pasó un hombre corriendo, quien le lanzó un líquido a la joven en la cara mientras le gritaba que quién la mandaba a hacer bonita. Al instante, Gina sintió como una sustancia viscosa y tibia de olor nauseabundo le quemaba la piel. Sin comprender del todo lo que estaba pasando y en medio del dolor punzante que le provocaban las quemaduras, escuchó el llanto de su hijo y los gritos de su hermana, quienes fueron alcanzados por las salpicaduras del ácido. Sin embargo, Gina fue la más lastimada, pues la sustancia corrosiva afectó su rostro y otras zonas del cuerpo. La acción abrasiva del químico que desintegró todo a su paso, incluyendo parte de su ropa. 2 imágenes quedaron grabadas en la memoria de Gina. La primera fue la cara siniestra y la figura robusta de la mujer que fue usada como señuelo por su atacante.
Lo que tampoco podrá olvidar nunca es la imagen que vio frente al espejo cuando pudo llegar al baño. Allí descubrió que su cara parecía una especie de ampolla ardiente en estado de ebullición. Por un momento pensó que su rostro iba a estallar como una burbuja. Gina fue llevada de inmediato al hospital El Tunal. Allí permaneció durante al menos 5 horas en la sala de espera antes de ser atendida. El personal no le lavó la cara con agua ni le indicaron cómo debía hacerlo. Mientras ella soportaba la dolorosa espera, a su hijo y hermana los ayudaron a bañarse con agua fría para detener la acción abrasiva del letal ácido. En ese lapso, el químico actuaba sobre los tejidos y nervios afectados de la cara, cuello, brazos, pecho, abdomen, espalda y pierna derecha de la joven mujer. Pese a las terribles consecuencias que a la larga le dejaría la falta de atención inmediata, Gina agradeció que el ácido no entró en ninguno de sus ojos, porque esto la habría dejado completamente ciega. De igual forma, recordó que minutos antes del ataque, gracias a una discusión que había tenido con su hermano Álvaro por no lavar los platos, se puso unos guantes para cumplir ella esa tarea. El látex con el que estaban hechos impidió que el químico quemara la piel de sus manos y desintegrara los huesos de sus dedos. Los siguientes días fueron de un espantoso dolor. La familia de Gina se unió en la incertidumbre por su progreso y también por el de su hermana e hijo, quienes estaban recluidos en el mismo centro de salud. A ellos les dieron el alta mucho antes, ya que sus cuerpos tenían menos zonas y nervios afectados. Debido a la extensión del daño causado por el químico, a Gina tuvieron que extraerle piel de la pierna derecha para estabilizar su cuerpo y así salvarle la vida. Esa fue la primera de las 33 cirugías y los más de 70 procedimientos quirúrgicos a los que debió someterse para intentar reconstruir su rostro. Las marcas que dejó en su cuerpo el brutal ataque, aunque mejoraron con los diversos trasplantes que debieron hacerle, no desaparecieron. Sin embargo, el impacto en su calidad de vida fue mucho más difícil de revertir. Para recuperar la movilidad de su cuello, por ejemplo, debieron sacarle piel de la espalda, siendo esta intervención quirúrgica una de las primeras microcirugías que se realizó en Colombia. Gina afirmó que, si bien se ha hecho médicamente todo lo posible para lograr que su cuerpo recupere la normalidad y cicatricen sus lesiones, las heridas emocionales que le dejó el cruel ataque permanecen ahí imborrables. Tiempo después, Gina recordó con tristeza todas las veces que, durante la infancia de su hijo mayor, Andrés, él se le acercaba con miedo porque prácticamente no la reconocía. Fue un largo proceso para que el niño superara el temor ante su nueva apariencia y comprendiera que, tras los vendajes y cicatrices, estaba su madre. El sufrimiento que esto le provocó llegó a su fin una mañana, cuando Andrés, en su inocencia, se acercó a ella y le dijo que no se preocupara, que con un borrador él iba a borrarle la cara y le pintaría una nueva. Ese gesto sacó a Gina de la depresión que comenzaba a apoderarse de ella y decidió seguir la inocente recomendación de su hijo. Desde ese momento en adelante se enfocó en hacer borrón y cuenta nueva. Tras muchos años, Gina sigue intentando recuperarse físicamente del ataque, pues todavía deben hacerle tratamientos con láser e infiltraciones, procedimientos que son bastante dolorosos y costosos. Estos procesos, cada vez más diversos, se realizan con el fin de evitar que su piel se siga oscureciendo, mejorando su calidad y apariencia. No obstante, de las cosas que ha causado preocupación en Gina fue saber que las personas que se han quemado con agentes químicos tienen 30% más de posibilidad de sufrir cáncer de piel. Aún así, impulsada por sus hijos, decidió salir adelante y ayudar a otras mujeres que han pasado por una situación similar a la suya. En 2012, creó una fundación llamada Reconstruyendo Rostros, la cual se han acercado cientos de mujeres de escasos recursos con historias horrorosas de maltrato intrafamiliar y víctimas de ataques con agentes químicos.
Gina se ha convertido en un referente en el tema de la violencia de género en Colombia, con sus cientos de conferencias y su incansable activismo. En las paredes de su fundación, muestra en forma de galería las fotografías de las mujeres que se han salvado de lo que ella llama la muerte en vida. En cada cuadro hay una frase de motivación elegida por sus protagonistas, como la de Erika, quien escribió que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, o la de Ángela, quien sostiene que, con esfuerzo y rectitud, la vida sigue su curso. También la de Andrea, que recomendó a las otras víctimas que simplemente sean felices, sonrían, amen y vivan. Y Luz Fanny, para quien la parte difícil es dejar ir tus sueños, pero la fácil es soñar otra vez. Todas estas mujeres rehicieron sus vidas, en gran parte gracias al trabajo que hace Gina con su fundación, pues Reconstruyendo Rostros gestiona la ayuda de muchos médicos especialistas y centros clínicos especializados en cirugía reconstructiva para que recuperen parcialmente su apariencia. Gina ha comentado que cada vez que recuerda su historia, le queda claro que las cicatrices no la hacen menos mujer, y conserva un lote de fotografías en una carpeta como evidencia del terrible daño que pueden ocasionar ataques como el que sufrió. En cada una de las imágenes se muestra parte del infierno que vivieron las más de 926 mujeres colombianas que han sido atacadas con agente químico en los últimos años, según reportes de Medicina Legal. De acuerdo con la Acid Survivors Trust International, cada año, más de 1.500 mujeres sufren estos ataques en más de 20 países, en donde resaltan los casos de Bangladesh, Pakistán y la India, lugares donde la cultura machista está muy arraigada. Según cifras de la organización, Colombia es el tercer país del mundo en donde suceden ataques con agentes químicos, con un promedio de 100 casos al año, de los cuales en al menos 79% las víctimas son mujeres. El Ministerio de Salud de Colombia determinó que estos actos de cruel violencia son utilizados como un mecanismo de castigo, control y venganza, impulsados principalmente por motivos pasionales. Las dantescas fotografías que exhibe Gina, como parte de las pruebas de estos delitos, no solo muestran cómo han deformado el rostro de cientos de mujeres, sino cómo han dañado de forma irreversible su fisiología, arrebatándoles la tranquilidad y generando en ellas severos traumas psicológicos. Algunas de las imágenes exponen casos como el de María, quien fue atacada en Soacha en 2007, quien quedó con el cráneo quemado y los ojos marchitos, o el caso de Gloria, quien perdió completamente la nariz y un ojo a manos del padre de su hijo, quien la agredió en un arranque de celos. También está Viviana, a quien su expareja también le cercenó la nariz y la dejó completamente ciega. Todos estos casos dejan en evidencia el grado de crueldad que ha alcanzado la violencia de género en Colombia. Según recalcó Gina, la mayoría de estas agresiones quedan impunes, pues asegura que de la totalidad de casos reportados en el país, existen únicamente 3 condenas. La activista ha dicho que si la justicia colombiana empleara toda su voluntad y las autoridades invirtieran todos los esfuerzos por esclarecer estos delitos, seguramente hallarían a los culpables. En declaraciones públicas, Gina se ha lamentado de que, en su caso, han pasado más de 2 décadas sin que se haya procesado a los responsables, a pesar de que muchos vecinos habían visto a esas personas. Aseguró que, cuando se enteró de quién había sido el culpable, nunca pensó en ir a buscarlo o preguntarle por qué había hecho tal barbaridad. Confesó que, al haber pasado tanto tiempo del ataque, ya había procesado el perdón y había dejado todo en manos de Dios. Luego del mediático caso de Natalia Ponce de León, se avivó la atención social sobre estos casos.
La joven fue atacada el 27 de marzo del 2014 por Jonathan Vega, un hombre obsesionado con ella, quien se presentó ese día en el edificio donde vivía y le arrojó 1 litro de ácido sulfúrico que le quemó la cara, los brazos, una pierna y medio abdomen. El resurgimiento de las protestas permitió que se presentaran nuevas propuestas de endurecimiento de penas contra los perpetradores de estos ataques. Entretanto, se encontraba en trámite en el Congreso del país un proyecto de ley para aumentar las condenas hasta en 50 años de prisión, ya que la norma de la Ley 1639 de 2013 dictamina entre 6 y 10 años de cárcel. Gina cree que gracias al esfuerzo que han hecho las sobrevivientes unidas, han avanzado mucho en el área normativa y en la creación de rutas, leyes y protocolos para estos casos. Afirmó que, aunque se ha avanzado bastante, todavía falta mucho por hacer. Cree que lo que más afecta actualmente a las víctimas es la mala interpretación que se le hace a la norma, pues no les ha permitido mejorar lo relacionado con la pronta atención y el largo camino de la recuperación. En 2018, la ciudad de Cali encabezó la lista de ciudades con mayor número de agresiones con agentes químicos a mujeres. Para la activista, esto demuestra que no es un tema que le compete solo a una organización o institución, sino que le debe importar a un país entero. Más que buenas intenciones, sostiene que lo que se necesita son acciones que permitan un avance claro en el proceso. A la Fundación Reconstruyendo Rostros llegan mujeres con historias muy duras que han conmovido a Gina y la han impulsado a involucrarse en parte del proceso de sanación de las víctimas. Uno de los casos que más la han impactado es el de Erika Vanegas, una adolescente de 16 años cuyo exnovio celoso, de 24, le pagó a un niño 3,000 pesos para que le arrojara ácido. Según Gina, cuando la chica llegó a la fundación cubierta por una bufanda, solo podía ver sus ojos hermosos, pero poco a poco, las charlas motivacionales y con ayuda de algunos tratamientos lograron que recuperara la confianza y volviera a mostrar su rostro. Casos como este llegan constantemente a la fundación, pero más que nadie, Gina sabe que es posible renacer de la adversidad y enfrentar el miedo para descubrir una nueva misión en la vida. Se considera a sí misma una buena conferencista y motivadora, porque no se quedó como víctima, sino que respondió al llamado de ayudar a otras personas. Aunque sus hijos han sido su principal motor en este proceso, ella, a su vez, ha sido una inspiración para ellos. De hecho, Andrés, el mayor, decidió estudiar sociología para acompañar a su madre en esta lucha. Gina Potes, considerada como la primera mujer agredida con ácido en Colombia, se ha ganado el reconocimiento internacional por la valiosa labor que realiza en apoyo a las víctimas de ataques con agentes químicos. Frecuentemente, dicta conferencias y conversatorios en universidades y organizaciones públicas en diversos países de Latinoamérica. Fue invitada por el canal de televisión Univisión junto a 5 sobrevivientes más a la ciudad de Miami para compartir sus testimonios de superación. Participó en el Congreso de Violencia de Género llevado a cabo en El Salvador y aseguró que tiene programadas visitas a otros países para seguir haciendo visible el tema. Además, Gina ofreció asesorías a la Dirección para la Eliminación de las Violencias, Secretaría Distrital de la Mujer. En su activismo, tiene como bandera que las mujeres no le pertenecen a ningún hombre, porque son autónomas, libres y con derecho a pensar, actuar y decidir por cuenta propia. Ese mensaje es el mismo que se esfuerza por inculcarle todos los días a su hija menor, porque está convencida de que si los padres de familia enseñan a sus hijos a respetar y a hacerse respetar, la situación cambiará. Pese a los esfuerzos de organizaciones como la de Gina Potes y la creación de la ley Natalia Ponce en 2016, el número de ataques con agentes químicos ha incrementado a lo largo de la última década en Colombia. Un gran avance ocurrió tras promulgarse esa normativa, cuando estos ataques violentos pasaron de ser considerados lesiones personales a clasificarse como un delito,
lo que permitió aumentar las condenas de cárcel hasta 40 años. Aún así, las víctimas piden que mejoren los procesos judiciales, ya que en la actualidad son muy complicados para las víctimas, pues algunas no tienen acceso a la justicia o son objeto de represalias de sus agresores, permitiendo que la mayor parte de estos delitos queden en la completa impunidad. Gina quiso llevar su lucha más allá e incursionó en la política como aspirante al Congreso de su país con el objetivo de seguir impulsando cambios en el marco legal que protejan a las mujeres. Aunque para la madre de 3 y activista, sus cicatrices son un recordatorio de que sobrevivió al peor momento de su vida, cubrió muchas con tatuajes que tienen un significado especial para ella, como las rosas que luce en su muslo lastimado, que no son solo sus flores favoritas, sino que simbolizan la feminidad, la belleza y la capacidad de las mujeres para transformarse y renacer en medio de las peores circunstancias. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.